El pasaje de hoy es Duma Samuel 20 versículos 14 al 26. Leamos juntos. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maaca, y todo Barim, y se juntaron, y lo siguieron también, y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces, una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: Oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá, para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿Eres tú Joab? Y él respondió: Yo soy. Ella le dijo: Oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: Oigo. Entonces volvió ella a hablar, diciendo: Antiguamente solían decir: quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca, que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: He aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría. Y ellos cortaron la cabeza a Seba hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaía hijo de Joiada sobre los cereteos y peleteos, y Adoram sobre los tributos, y Josafat hijo de Ahilud era el cronista. Seba era escriba, y Sadoc y Abiatar sacerdotes, e Ira Jaireo fue también sacerdote de David. Amén. Al meditar en la palabra de hoy, llegué a meditar sobre esta sabiduría. Y al pensar en la sabiduría, pensé que la época en la que vivimos realmente es una época que necesita personas sabias, porque la época en la que vivimos ahora es una época en la que abunda el conocimiento. Por medio de Internet, la inteligencia artificial y muchos otros medios, vivimos dentro de un mar de conocimiento inmenso. Pero aunque el conocimiento abunda de esta manera, también sentimos muchas veces que vivimos en una época seca en cuanto a la sabiduría. Porque, al vivir, encontramos con frecuencia personas que tienen mucho conocimiento, personas que saben muchas cosas, pero es realmente difícil encontrar a alguien que nos haga pensar: esta persona sí es sabia, esta persona tiene sabiduría dada por Dios. Según el diccionario coreano, la sabiduría se define como la capacidad mental de comprender rápidamente la razón de las cosas y de manejarlas correctamente. Pero para nosotros, los cristianos, la sabiduría en realidad tiene un significado mucho más profundo que eso. Si la definimos a la luz de la Biblia, podemos decir que la sabiduría es la capacidad de discernir el buen camino en Dios y de vivir una buena vida en Dios. En este punto, hoy vemos a una mujer que fue llamada sabia. Como compartimos ayer por medio de la palabra, el reino de David se encontraba otra vez en división y confusión, porque un hombre llamado Seba se había rebelado aún antes de que la rebelión de Absalón fuera resuelta adecuadamente. El rey David quería resolver esta crisis lo más rápido posible. Por eso, reunió a sus comandantes y sus tropas, y fueron rápidamente a perseguir a Seba. Así que Seba no logró formar un ejército tan grande como había planeado. Entonces, tomó a un pequeño grupo de seguidores y huyó a una ciudad llamada Abel, al norte de Israel. La ciudad de Abel estaba a unos 50 kilómetros al norte del mar de Galilea. El comandante del ejército de David, que perseguía a Seba, era Joab. Joab podía llamarse un maestro de la guerra, un hombre que había pasado por innumerables batallas. Por eso, cuando supo que Seba estaba en la ciudad de Abel, inmediatamente rodeó la ciudad con sus tropas para que Seba no pudiera escapar. Luego trató de tomar la ciudad levantando un terraplén hasta la altura de la muralla. Si eso ocurría, los soldados entrarían de una vez en la ciudad de Abel. Y desde ese momento, dentro de Abel ya no se distinguiría entre los soldados de Seba y los habitantes de la ciudad. Desde el instante en que los soldados entraran para tomar la ciudad, solo quedaría la destrucción total.
Todos serían masacrados cruelmente. Para los habitantes de Abel, era verdaderamente una crisis en la que la ciudad estaba a punto de caer. Pero en ese momento, una mujer sale de la ciudad y busca encontrarse con Joab. Leamos juntos el versículo 16. Entonces, una mujer sabia dio voces en la ciudad, diciendo: Oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá, para que yo hable con él. La palabra de hoy dice claramente que ella era una mujer sabia, una persona sabia. Luego ella se encuentra con Joab y comienza a persuadirlo con sus palabras. Ella le da a Joab 3 razones por las que no debe atacar a Abel. Leamos juntos los versículos 18 y 19. Entonces volvió ella a hablar diciendo: Antiguamente solían decir: quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? En primer lugar, la mujer habla de la historia y la tradición de Abel. Desde tiempos antiguos, el dicho, si tienes algo que preguntar, pregunta en Abel, era tan conocido en Israel, que Abel era una ciudad famosa por su sabiduría. Así que ella está diciendo: ¿cómo puedes destruir en un instante una ciudad con una tradición tan hermosa, una ciudad que es como madre en Israel? En segundo lugar, la mujer dice que en esta ciudad hay muchas personas que, como ella, viven en paz, con fidelidad y con integridad. Por eso no es correcto que muchos inocentes mueran injustamente por causa de Seba, que apareció de repente. En tercer lugar, la mujer usa la expresión la heredad de Jehová. Al usar esa expresión, declara claramente que esta tierra es una herencia dada por Jehová Dios, que esta tierra pertenece a Jehová Dios. Por tanto, las personas no deben tratar la tierra de Dios de manera descuidada, según sus propios planes limitados y pensamientos humanos. En otras palabras, esta mujer está haciendo que Joab piense en Dios, y está hablándole para que vuelva a pensar tomando a Dios como su criterio. Ante estas palabras sabias de la mujer, Joab, que estaba a punto de tomar la ciudad, detiene su ataque en un instante. Y el problema se resuelve con el juicio solamente sobre Seba, el rebelde. Por la sabiduría de una persona, se salvaron las vidas de muchísimas personas. Amados hermanos, por medio de la palabra de hoy, vemos cuán importante es una persona sabia, y cuánto bien puede traer una persona sabia a la vida de muchos. También vemos cuán grande es el contraste entre la fuerza humana, representada por Joab, y la sabiduría de Dios, representada por la mujer de Abel. La fuerza humana solo produce muerte, pero la sabiduría de Dios salva vidas. Por eso nosotros, el pueblo de Dios, no debemos vivir pidiendo fuerza para nosotros, ni buscando que se nos dé poder a nosotros, sino buscando la sabiduría de Dios. Porque cuando estamos llenos de la sabiduría que Dios da, por medio de nuestras decisiones sabias, nuestras palabras y nuestras acciones, quienes están con nosotros pueden llegar a disfrutar la bendición que viene de Dios. Amados hermanos, como compartimos al comienzo del sermón de hoy, la sabiduría es poder discernir el buen camino en Dios, y es la capacidad de vivir una buena vida en Dios. Esto no es como una fórmula matemática. La sabiduría no es algo como una fórmula matemática, porque las situaciones dadas a cada uno de nosotros son diferentes. Las responsabilidades que se nos han confiado también son todas diferentes. Por eso necesitamos esta sabiduría, en las situaciones de cada día que me han sido dadas, en lo que Dios me ha confiado, en mi vida diaria, delante de los momentos importantes de decisión, poder discernir cuál es el camino más bueno delante de Dios. Entonces, para vivir con la verdadera sabiduría, con la sabiduría que Dios da, ¿qué es lo que más necesitamos? La Biblia lo dice claramente. Busquemos y leamos juntos Proverbios 9:10. Es Proverbios 9:10 del Antiguo Testamento. Sí, leamos la palabra de Dios a una voz. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. La sabiduría de las sabidurías es conocer a Dios, y debemos recordar siempre que toda sabiduría viene de Dios, quien es la fuente de la verdad. Por eso, que el temor de Jehová sea el principio de la sabiduría significa
Dicho de otra manera, que cuando vivimos permaneciendo en una relación correcta con Dios y temiendo a Dios, llegamos a saber y a practicar lo que es mejor, lo que es más recto y lo que es más provechoso en la situación que se nos ha dado. Eso es precisamente la sabiduría de Dios. Por eso, amados hermanos, recordemos que la raíz de una vida sabia está en una vida que teme a Jehová Dios, al Dios que nos ha salvado por medio de Jesucristo. Y deseo que hoy también, ustedes y yo, todos nosotros, temamos a Dios, adoremos a Dios y vivamos en una relación correcta con Dios. Así, que hoy también permanezcamos en Dios y en una relación correcta con Dios. Que podamos cumplir, con la sabiduría que Dios da, los trabajos que hoy nos ha confiado y las relaciones que hoy nos ha confiado. Y que por medio de nosotros, la bendición de Dios pueda fluir, para que hoy seamos usados bien como canales de la bendición del Señor. Bendigo en el nombre de Jesús, que esta gracia esté sobre todos nosotros.